madre usó el cumpleaños de mi hermano para humillarme. No dije nada, hasta que le pasé un sobre que silenció a toda la mesa. Me llamo Bruno, tengo 29 años, y durante toda mi vida he sido el otro hijo, ese al que apenas se le prestaba atención, a menos que hiciera falta para algo. Si mi hermano menor Esteban quería el último trozo de pastel, se le daba sin discusión. Si tenía problemas en la escuela, solo era una etapa difícil. En cambio, cuando yo logré terminar mis exámenes finales de la universidad con excelentes notas, mi madre me pidió que no alardeara tanto. Y si me atrevía a mencionar alguna diferencia de trato, la respuesta era siempre la misma. ¿Por qué tienes que competir todo el tiempo? Esteban necesita más apoyo que tú. Aprendí a vivir con eso, no con alegría ni con resignación, pero sí con adaptación. Me esforcé al máximo, bajé la cabeza y fui construyendo mi vida lejos de todo aquello. Conseguí un empleo en tecnología, me mudé a un apartamento tranquilo en otra ciudad y levanté algo propio, sin ruido, sin dependencia. Aún así, seguía teniendo gestos con la familia, enviaba felicitaciones por cumpleaños, recordaba aniversarios, prestaba atención a los gustos de cada uno, pero el afecto no era recíproco. Y, sobre todo, no lo era por parte de mi madre. Esteban siempre fue el centro gravitacional de la familia. Tenía esa especie de carisma que parecía desarmar a todos. Convertía sus errores en anécdotas encantadoras. Perdió empleos, relaciones, incluso una vez destrozó el coche familiar. Pero para mi madre todo se resumía en una sonrisa condescendiente y un «está aprendiendo, necesita tiempo». No sentía celos, al menos, no de la forma que muchos creen. No quería su caos de vida. Lo único que yo anhelaba era reconocimiento. Escuchar un simple «gracias, Bruno», sin que viniera acompañado de una petición de dinero o de algún favor disfrazado. El verdadero punto de quiebre no fue algo escandaloso. Fue un correo electrónico. Mi madre envió un mensaje grupal a mí, a mis tías, primos y hasta familiares que no veía desde hacía años. Nos invitaba a una cena para celebrar el cumpleaños de Esteban. Será una noche para reconocer su crecimiento, escribió. Una oportunidad para honrar al hombre en el que se está convirtiendo. Esa frase me dejó paralizado unos segundos. Esteban iba a cumplir 27 años. Una vez más estaba sin empleo. Había vuelto a vivir en casa y seguía pidiendo dinero a la mitad de los que estaban copiados en ese correo. Aún así, marqué la fecha, pedí permiso en el trabajo, compré una tarjeta y un regalo pensado con esmero, un mapa enmarcado con las ciudades que Esteban siempre decía que quería conocer. Llegué puntual, bien vestido, con el regalo envuelto. La cena fue en un restaurante elegante en el centro, de esos con luces tenues y porciones tan pequeñas que uno sale con hambre. Mi madre ya estaba allí, sentada en la cabecera de una larga mesa, radiante como si fuera su propio cumpleaños. Me saludó con esa sonrisa de cortesía que saca solo para aparentar. «Qué bueno que pudiste venir», me dijo, sin abrazo, sin emoción, solo la formalidad vacía. Esteban llegó unos minutos después, acompañado de su novia y algunos amigos que yo no conocía. Todos se levantaron como si entrara un dignatario. Las risas subieron de tono, las adulaciones comenzaron a fluir, y como siempre, yo fui desvaneciéndome en el fondo de la escena. Intenté conversar con un tío, pero rápidamente desvió el tema para hablar del gran potencial de Esteban. Luego, una prima me preguntó si aún trabajaba en informática, solo para pasar de inmediato a decirme que Esteban tenía una idea para una aplicación y que quizás yo podría ayudarlo. Me excusé un momento y me dirigí al bar, buscando algo de aire y soledad. Cuando sirvieron la comida, ya había renunciado a tener una conversación sincera. Solo quería entregar el regalo, decir feliz cumpleaños e irme. Pero claro, el destino, o mi madre, tenía otros planes. Con el postre llegaron los discursos. Primero habló Esteban, un intento de discurso lleno de bromas y frases sin terminar, agradeciendo a su increíble sistema de apoyo. Mencionó a su novia, a sus amigos, y por último a nuestra madre, que, como era de esperarse, se emocionó. Ni una palabra sobre mí, ni una mirada. Luego mi madre se levantó, levantando su copa con esa sonrisa forzada que usa cuando quiere impresionar. «Brindemos», dijo, «por el hijo que de verdad importa». Hubo un instante de silencio, solo un segundo, pero bastó. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Y entonces vino la risa, no disimulada. Mi tío soltó una carcajada, mi prima escupió bebida por la nariz y Esteban me lanzó esa sonrisa soberbia que tanto conocía. Sentí un calor subir desde el pecho. No era rabia, no todavía. Era esa punzada brutal de la humillación, de ser apartado en público por quien se suponía que debía quererme sin condiciones. No dije nada al principio, solo sonreí con frialdad y asentí. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un sobre blanco. Nada elegante, solo una carta sellada que había estado guardando por un tiempo. Me puse de pie. Caminé alrededor de la mesa y la dejé suavemente frente a mi madre. «Si esta noche se trata de celebrar al que realmente importa», dije con voz serena pero firme, «entonces esto le pertenece». El lugar se congeló. Mi madre miraba el sobre como si pudiera morderla. No lo tocó de inmediato. Levantó la vista y frunció el ceño, tratando de entender lo que ocurría. Esteban se mostró confundido. El resto, paralizado,
sin saber si era una broma o el inicio de un escándalo. Pero yo no me moví, me quedé quieto, con las manos cruzadas al frente, esperando. Finalmente, lo abrió. Desplegó la hoja con lentitud, como si temiera que explotara. Vi cómo la sorpresa en sus ojos daba paso a algo más oscuro. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron. Era la expresión que ponía cuando sentía que perdía el control de una situación. Sus dedos temblaban ligeramente, aunque se esforzaba en aparentar calma. Esteban intentó asomarse para leer, pero ella protegió el papel, alejándolo con rapidez. ¿Qué es esto?, preguntó, con una voz baja pero afilada. Yo seguía de pie. Léelo en voz alta, respondí, ya que estamos aquí, celebrando la sinceridad y la familia. No lo hizo, por supuesto que no lo hizo, dije. El orgullo de mi madre es como una roca pulida, fría, dura y casi imposible de romper. Pero Esteban ya había tomado la carta con esa sonrisa confiada que siempre aparecía en su rostro cuando creía que todo giraba a su favor. Tranquila, mamá, dijo con una risa ligera mientras alisaba el papel. A ver qué me dejó Bruno esta vez. Espero que no sea otro sermón. El ambiente se volvió tenso. Todos contuvieron la respiración. Esteban empezó a leer, al principio con ese tono alegre que usaba en los brindis, como si fuese otro homenaje para él, el favorito de siempre. Nunca me han dado muchas oportunidades de decir esto en voz alta, leyó, pero pensé que tu cumpleaños era tan buen momento como cualquier otro. Su sonrisa se desvaneció al avanzar por las líneas. Su voz, antes despreocupada, comenzó a vacilar. He pasado años viendo cómo esta familia se esforzaba por tratarte como un rey. Se detuvo, levantó la mirada, sorprendido. ¿Esto es una broma? Sigue leyendo, le dije, con el rostro sereno pero el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Esteban volvió a bajar la vista al papel. Intentó mantener la compostura, pero ya se notaba incómodo. Aún así, el orgullo pudo más y continuó. Su tono cambió. La burla inicial desapareció y fue sustituida por una tensión visible. He visto cómo mamá transformaba cada reunión, cada conversación, cada mínima atención, en un reflejo para que tú te admiraras. He sido testigo de cómo fracasabas una y otra vez, y de cómo otros se encargaban de arreglar tus errores, mientras tú recibías elogios, reconocimiento, y todas las oportunidades que nunca se me ofrecieron. Los murmullos empezaron. Se escucharon sillas crujiendo, personas intercambiando miradas incómodas. Mi tía se movió inquieta y uno de mis primos se quedó boquiabierto. Yo me mantuve inmóvil, dejando que el silencio pesara. Esteban intentó reírse, quiso fingir seguridad, pero su voz se quebró. A ver, Bruno, ¿qué es esto? Eso, dije, señalando el papel, es mi regalo para ti, para mamá, y para todos los que aquí han contribuido a mantener esta mentira durante años. Mi madre reaccionó por fin, su voz agitada por la indignación. ¿De verdad crees que esto es apropiado? ¿Humillar a tu hermano el día de su cumpleaños te parece digno? No respondí con gritos, solo apreté la mandíbula. Me humillaron a mí cuando levantaste esa copa y dijiste lo que dijiste, le respondí. Y todos se rieron, como si yo no estuviera en la misma mesa. Esteban arrojó la carta sobre la mesa, como si fuera basura. Esto es patético. En serio, esperaste a mi cumpleaños para montar esta escena. Madura, Bruno. Solté una risa seca, breve. Sigues sin entender, y probablemente nunca lo harás. Pero esa carta no era todo lo que traía conmigo. Nadie en esa mesa sabía que llevaba 6 meses desatando, con cuidado y en silencio, cada nudo invisible que me mantenía atado a la dinámica enferma de esta familia. Ya no habría más transferencias urgentes para Esteban. No más ayuda para que mamá presentara declaraciones que ni siquiera agradecía. No más papel de respaldo para nadie. En el sobre que aún llevaba conmigo, había algo más, algo formal, algo con fuerza legal. Y eso no lo sabía ni mi mejor amigo. Lo reservé para este momento, porque quería que lo sintieran, que notaran el cambio, que entendieran que el terreno bajo sus pies estaba empezando a moverse. Lo de esta noche era solo el inicio. El primer golpe. De pie todavía, metí la mano en mi chaqueta y saqué otro sobre, más pequeño, que coloqué frente a Esteban. ¿Ahora qué?, dijo, cruzándose de brazos. ¿Otra carta? ¿También quieres aplausos? Lo miré de verdad, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí menos que él. No me sentí una sombra ni una segunda opción. No, respondí en voz baja. Solo quiero que haya consecuencias. Esteban abrió el sobre. El bullicio desapareció. Su mirada se congeló en el papel. Lo leyó, y lo volvió a leer. Luego alzó la vista hacia mí, con el rostro pálido. Mi madre le arrancó el papel de las manos y lo leyó también. Sus labios se entreabrieron, pero no emitieron ningún sonido. Ese segundo sobre contenía pocas palabras, impresas con precisión en una hoja con membrete legal. Pero el peso de esas líneas cayó como un martillazo. Esteban me miraba como si acabara de destruir algo sagrado. Y mi madre pasó de la confusión al enfado en cuestión de segundos. Su cara se tornó roja y su boca se abría y cerraba como si quisiera gritar, pero no supiera aún cómo atacar. Lo que tenía entre las manos era una carta de mi abogado confirmando que la propiedad de la cabaña de nuestro abuelo había sido oficialmente transferida a mi nombre. Esa cabaña que siempre habían usado como si les perteneciera, como si fuera su refugio privado,
ahora tenía un nuevo dueño, yo. Pero esa cabaña no era solo un lugar con valor sentimental. Representaba el único legado real que dejó nuestro abuelo al morir hace 3 años. Él la cuidó hasta sus últimos días, nos llevaba allí cada verano, y fue uno de los pocos que me trató con afecto genuino. Mientras mi madre minimizaba mis logros y me hacía sentir como una molestia, él me dio algo que nadie más en esa casa me dio, su confianza. Pero claro, a nadie se le ocurrió preguntarme qué pasó después del funeral. Nadie pareció darle importancia a la nota escrita a mano que me dejó junto con las llaves. Tampoco hubo reacción cuando mi madre, con esa seguridad suya que no admite discusión, anunció frente a todos: la cabaña será de Esteban, como lo habría querido tu abuelo. Todos asintieron sin decir nada. Yo tampoco dije una palabra, solo esperé. Esperé a que los trámites terminaran, a que los documentos de propiedad y los pagos de impuestos llevaran legalmente mi nombre. Esperé hasta que no quedara ningún cabo suelto. Y ahora, ya no tenía que esperar más. No lo entiendo, fue lo único que pudo decir mi madre al final, con una voz tensa, como si intentara sonar cordial a la fuerza. Esto tiene que ser un error. Esa cabaña no era tuya para regalar. Me giré hacia ella con calma. No, no era mía para regalar, pero sí era de mi abuelo, y él decidió dejármela a mí. Me confió ese lugar porque sabía que yo lo cuidaría. Y durante los últimos 3 años, les permití a ti y a Esteban usarla como si les perteneciera. Yo me encargué del mantenimiento, de las reparaciones, de los servicios. ¿Tienes idea de todo lo que he invertido para que esa cabaña siga en pie? Ella no respondió, solo miraba la carta como si con suficiente insistencia pudiera transformarla en otra cosa. Esteban se levantó de golpe, empujando la silla con tanta fuerza que chirrió contra el suelo. ¿Y qué? ¿Nos estás echando? ¿Ahora te convertiste en ese tipo de persona? No, le contesté sin levantar la voz. Solo estoy poniendo fin a una mentira. Desde hoy, ninguno de los dos tiene acceso a esa propiedad. Cambié las cerraduras, el encargado ya fue notificado, y legalmente no tienen ningún derecho sobre ella. Así que, si tenían planes para el verano, ya pueden cancelarlos. El restaurante quedó en silencio. Incluso los camareros dejaron de moverse, fingiendo ordenar los menús mientras escuchaban atentamente. No los culpaba. Esto es patético, escupió Esteban. Ridículo, todo por una broma que hizo mamá. Lo miré con firmeza. No se trata de una broma. Nunca fue solo por eso. Son años, Esteban. Años de sentirme invisible, de estar siempre en segundo plano, de soportar que me trataran como si no contara. Esta noche no fui yo quien hizo una escena. Fuiste tú. Yo solo les mostré la verdad. Él dio un paso hacia mí. ¿Y ahora qué? ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Crees que por trabajar en tecnología en la ciudad tienes derecho a mirar por encima del hombro a tu familia? Negué despacio. No, solo creo que elegir la tranquilidad por encima del caos me da el derecho de no dejar que sigan pisoteándome. Ya no. Mi madre me observaba como si no me reconociera, como si de pronto fuera otra persona. No estaba acostumbrada a escucharme hablar así, sin retroceder a los 2 segundos. Abrió la boca, y supe exactamente lo que venía: el discurso de siempre, el suspiro tembloroso, las palabras cargadas de culpa y los reproches disfrazados de afecto. La detuve antes de que comenzara. Ya no voy a seguir con esto. Vine esta noche esperando que, tal vez, por una vez, me sorprendieran, que reconocieran que formo parte de esta familia y no solo como el plan de respaldo. Pero en lugar de eso, levantaste tu copa y dejaste claro, frente a todos, que no significo nada. Así que tomé una decisión. Esteban soltó una risa amarga. ¿Y eso crees que te hace fuerte? Te ves como un niño resentido. Incliné un poco la cabeza. Tal vez, o tal vez, por fin, dejé de interpretar el papel que ustedes me impusieron. Mi madre intervino, ahora con un tono más bajo y contenido. Hablaremos de esto en casa, en privado. No hay nada más que hablar, le respondí. La cabaña es mía. Los límites están claros. Y no voy a seguir callando solo para que ustedes se sientan cómodos. Me puse el abrigo, acomodé la silla y dejé la carta en el centro de la mesa. Parecía una chispa cayendo sobre pasto seco. No me molesté en despedirme. Mientras me alejaba, escuché como un tenedor caía al suelo. Una prima susurraba: ¿tú sabías algo? Alguien más soltó un pequeño jadeo, un vaso se volcó. Pero lo único que se quedó conmigo fue la voz temblorosa de mi madre, preguntándole a Esteban: ¿qué hemos hecho? No esperé la respuesta. No me fui directamente a casa. Tomé un desvío y conduje hasta un mirador a las afueras de la ciudad. Me estacioné y me quedé allí un buen rato, mirando las luces parpadear en las colinas. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas perdidas, mensajes de voz, en su mayoría de Esteban, algunos de mi madre. No contesté. Aún no. No necesitaba pensar. Mi decisión ya estaba tomada. Solo necesitaba respirar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacerlo sin tenerlos encima. Y ese silencio se sintió como libertad. A la mañana siguiente, los mensajes dejaron de ser confusos y se tornaron agresivos. Esteban escribió: nos traicionaste. Muy maduro de tu parte. Esa carta es una broma. ¿Crees que una cabaña te hace superior a tu familia? Devuélveme la llamada. Después, mi madre,
tenemos que hablar sobre lo de anoche. Humillaste a tu hermano frente a todos. Siempre tan exagerado, ¿no podemos resolver esto como personas adultas? Bruno, hablo en serio. No destruyas la familia por esto. Y finalmente, haz lo que quieras. Pero no esperes que volvamos arrastrándonos cuando te des cuenta de lo que hiciste. No respondí. En su lugar, le escribí a mi abogado para confirmar que el cambio de cerraduras estuviera completado. Había contratado a una administradora local para que se encargara de todo lo relacionado con la cabaña. Le di instrucciones precisas, nadie debía entrar sin una autorización escrita de mi parte, y eso incluía, sobre todo, a Esteban y a mi madre. Pero conocía bien a mi familia, sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Apenas pasaron 2 días cuando recibí una llamada de Jaime, la encargada. Era directa, sin rodeos. Hola, Bruno, dijo sin adornos. Esta mañana vinieron tu hermano y una mujer que dice ser tu madre. Cerré los ojos y respondí con resignación. Déjame adivinar, intentaron comportarse como si aún tuvieran derechos sobre la propiedad. Exacto, confirmó. Traían unas llaves viejas que ya no sirven, y alegaban que solo venían a recoger unas cosas personales. Pude imaginar la sonrisa condescendiente de Esteban, tratando de ganarse el paso con su encanto habitual. ¿Y cómo lo manejaste? Le pregunté, firme, pero sin faltar al respeto, me dijo. Les expliqué que hay una nueva administración, que el nombre que figura en la escritura es el tuyo, y que, si no se retiraban, tendría que llamar al sheriff. Se alteraron. Tu madre, dijo, subrayando la palabra, te acusó de estar actuando por rencor. Tu hermano comenzó a gritar sobre abogados. Suspiré con cansancio. Gracias, Jaime. Si vuelven a aparecer, no dudes en llamar directamente a la policía. Yo me encargo de respaldarte legalmente. Entendido, respondió. Y por lo que vale, he tratado con muchos que se creen con derecho a todo. Estás haciendo lo correcto. Al colgar, me quedé en silencio. No sentía rabia, ni siquiera sorpresa. Era simplemente predecible. Durante años, mi madre se engañó a sí misma diciendo que su favoritismo era solo una forma de apoyo, que su frialdad conmigo era su manera de dejarme ser independiente. Esteban había construido su identidad alrededor de ser mimado y consentido. Así que, por supuesto, pensaban que podían pasar por alto un documento legal. Llevaban décadas ignorando mis límites. Esta vez, sin embargo, habría consecuencias. El siguiente contacto no fue un mensaje de texto, fue un correo electrónico, enviado a varios miembros de la familia. El asunto, la familia debe perdonar. El contenido era extenso, claramente redactado por mi madre, aunque podía imaginar a Esteban dándole indicaciones detrás de ella. El texto estaba cargado de frases pasivo-agresivas disfrazadas de buenos deseos. Cosas como, sabemos que estás herido, Bruno. Esta familia ha cometido errores, pero el amor debe ir primero. Estás actuando desde el rencor y vas a arrepentirte de alejarnos. Esteban necesita apoyo en este momento difícil, no rechazo. Nosotros te perdonaremos cuando decidas volver en ti. Esa última frase fue la gota que colmó el vaso. Ellos me perdonarían a mí. No respondí. En lugar de eso, les envié una copia de los documentos finales de la herencia, esta vez con secciones marcadas en amarillo donde se detallaba no solo que yo era el único propietario legal de la cabaña, sino que también había cesado de forma oficial toda contribución económica hacia ellos. Durante años, había ayudado en silencio. Cubrí gastos imprevistos, pagué facturas cuando Esteban dejaba cheques sin fondos o cuando a mi madre le cortaban los servicios. Todo eso se terminó. Con la ayuda de mi abogado, presenté los documentos necesarios para desligarme por completo de cualquier responsabilidad financiera con ellos. Cerré la cuenta común para emergencias, cambié mi número de teléfono, bloqueé mis redes sociales. Tomé medidas drásticas, sí, pero también necesarias, legales, firmes y definitivas. Después, solo esperé. No hubo más llamadas, ni mensajes. 3 semanas de absoluto silencio. Era extraño, pero también reconfortante, hasta que recibí un mensaje de voz de Mel, mi prima, una de las pocas personas de la familia en quien aún podía confiar. Hola, Bruno. No sabía si debía escribirte, pero todo se está descontrolando. Tu madre está intentando que toda la familia te dé la espalda. Dice que robaste la cabaña, que el abuelo la dejó para ambos, lo cual sé que es mentira. Esteban está viviendo en casa de un amigo porque la casa de tu mamá es muy pequeña, y te culpa por arruinarle el verano. Está feo el asunto. Solo quería que lo supieras. Y por si te sirve de algo, yo estoy de tu lado. Le agradecí. Ese mensaje fue la última chispa que me quedaba de culpa. Desapareció. Durante años me habían tenido como el rescatista, el hijo callado, el que resolvía todo. Pero la verdad es que nadie puede seguir ardiendo para mantener a otros abrigados sin volverse ceniza. Y yo ya había ardido suficiente. Ese verano, me tomé 2 semanas libres y me fui solo a la cabaña. Conduje por aquel camino de tierra largo y polvoriento. Algo en mí cambió apenas llegué. El aire era sereno. Los árboles susurraban al compás del viento. Era la misma cabaña de mi infancia. El mismo porche que crujía, la misma puerta de malla que se resistía al abrir. Pero ya no se sentía como un lugar prestado. No era un refugio familiar. Era mío, ganado. Entré, encendí la chimenea. Me senté con un libro en el sofá. A la mañana siguiente,
Tomé café en la terraza mientras unos ciervos cruzaban el claro. Y ni una sola vez pensé en mi madre. No por rencor, sino por paz. Nunca respondí a ese último correo. No llamé a Esteban. Según Mel, ambos dejaron de intentar justificar su versión cuando se dieron cuenta de que el resto de la familia ya no les creía. La imagen de Esteban como el hijo brillante se desmoronó cuando dejé de financiarla. Ha pasado casi un año desde entonces. La cabaña sigue en pie, tranquila, ajena al ruido de todo lo que alguna vez me hizo daño. Hoy es más que un espacio físico, es el símbolo de todo lo que logré recuperar, mi paz, mi autonomía, mi dignidad. No hubo más correos, ni llamadas, ni intentos de contacto. Y si los hubo, no me enteré. Cerré esas puertas con la misma firmeza con la que cerré la última página de una historia que no pienso volver a leer. A veces me preguntan si no extraño a mi familia. La verdad es que lo que echo de menos nunca existió como tal. Añoraba una versión que solo vivía en mi deseo de ser aceptado. Hoy entiendo que no se puede construir hogar donde nunca hubo cimientos. Este lugar, este silencio, esta vida que armé, no son soledad, son libertad, porque al final, uno no necesita que lo aplaudan para saber que está haciendo lo correcto, solo necesita mirarse al espejo sin bajar la mirada. Y yo, por fin, puedo hacerlo.